Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Estamos aquí trabajando en módulos de líquidos. En este caso vamos a hablar particularmente de cómo es el manejo de líquidos en neonatos. Entonces lo primero que quiero que tengan en cuenta son cuáles son las fórmulas más importantes para desarrollar estos casos. Entonces el goteo es muy importante, ya que esta es la fórmula que me va a permitir saber a qué velocidad debo pasarle los líquidos al neonato. Aquí esta tabla en la que vemos el requerimiento de líquidos diarios del niño, entonces va a depender si es recién nacido a término, es pretérmino o un pretérmino extremo. Luego están las fórmulas de flujo metabólico. Estas dos fórmulas nos deben dar lo mismo. Lo que va a cambiar, pues si se dan cuenta, es la estructura de la fórmula, pero cualquiera de las dos las pueden utilizar. Ya vamos a ver cómo se utiliza cada una. Adicionalmente, cuánto debe ser la infusión de glucosa, es decir, cuánto debe ser ese flujo metabólico que debe tener el niño por minuto. Entonces, en un recién nacido a término es de 3 a 5 miligramos kilogramo minuto y en un recién nacido pretérmino es de 5 a 6 miligramos kilogramo minuto. Adicionalmente, les traigo dos de los electrolitos más importantes, que son los que más fácil van a cambiar y que vamos a tener que reponer, son el sodio y el potasio. Y su reposición va a ser el sodio de 2 a 3 mil equivalentes kilogramo día y el potasio de 1 a 4 mil equivalentes kilogramo día. Entonces empecemos con el primer ejercicio. Entonces tenemos un recién nacido a término en su primer día de vida con dificultad respiratoria y requerimiento de oxígeno que pesa 3 kilogramos y necesitamos calcular el flujo metabólico para iniciar líquidos parenterales. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Cuánto es el requerimiento de líquidos para este niño? Como estamos diciendo que es un recién nacido a término, su requerimiento de líquidos va a ser de 70 cc kilogramo. Posteriormente vamos a determinar el goteo, que como les decía es la velocidad a la que le vamos a pasar estos líquidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esos 70 cc que dijimos al inicio, que era el requerimiento diario, por el peso del niño, que son 3 kilogramos, y eso lo vamos a dividir en 24 horas. ¿Esto qué nos da? Estos 210 va a ser los líquidos totales que va a necesitar durante el día. Eso dividido en 24 horas nos da que se debe pasar a una velocidad de 8.8 cc hora. Ahora, con esto no es suficiente porque, como les decía, es importante saber cuánto de glucosa le estamos pasando para determinar y evitar que se haya una complicación como una hiperglucemia o una hipoglucemia. Entonces, para esto utilizamos la fórmula de flujo metabólico. En este caso vamos a utilizar esta, que es el porcentaje de dextrosa por el goteo dividido en 6, que es una constante, por el peso. Entonces, aquí reemplazándolo sería el porcentaje de dextrosa 10% por 8.8, que es el goteo que vimos previamente, dividido en 6 la constante por 3, que es el peso del niño. Esto nos da que el flujo metabólico es de 4.88 miligramos kilogramo minuto. Si recuerdan, debe ser entre 3 a 5, entonces en este caso sería correcto pasar a ese goteo. Entonces, ¿cómo queda la orden médica? La orden médica queda que debemos pasar dextrosa al 10% en un volumen total de 210 cc, como habíamos visto acá, que son los 70 cc diarios por el peso del niño, a un goteo de 8.8 cc hora. Bueno, a continuación, con este mismo caso, vamos a utilizar la otra fórmula de flujo metabólico. Entonces, ¿cómo utilizamos esta fórmula? Esta fórmula también necesitamos saber el requerimiento de líquidos, que en este caso son 70 cc, y eso lo multiplicamos por el peso del niño, que son 3 kilogramos, y nos da 210 cc. Entonces vamos a entrar a reemplazar esta fórmula, que serían los 210 cc por 10% de su dextrosa por una constante que es 1000, dividido en otra constante 100, dividido en 1440, dividido en 3. Una vez realizamos todas estas operaciones, que si se dan cuenta debemos respetar los paréntesis para que nos dé un correcto dato, nos da 4.86 miligramos kilogramo minuto. Si recuerdan, con la otra fórmula nos da 4.88, es decir, que puedo utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Ahora, tenemos este mismo paciente, pero al cuarto día de vida el paciente presenta vómito, intolerancia a la vía oral
y distensión abdominal. Ahora pesa 2.9 kilogramos. Si recuerdan, el niño tiende a perder entre el 10 al 15% de su peso en los primeros 15 días de vida. Entonces, que al cuarto día haya bajado a 2.9, pues no hay ningún problema. El problema es que ahora tiene otros síntomas, que quiere decir que tiene otras pérdidas y por lo tanto no solamente vamos a calcular el flujo metabólico, sino además vamos a necesitar reponer sodio y potasio. Entonces, recuerden, ya es al cuarto día, entonces ya sabemos que era un recién nacido a término, entonces igual seleccionamos los 70 cc, pero en este caso hay que adicionar algo. Por cada día de vida debemos adicionar 10 cc, es decir, el día 1 le damos 70, el día 2 le damos 80 y así sucesivamente. Entonces, si estamos frente al día 4, quiere decir que es el día 1 los 70 cc más 40 cc porque son 10 cc diarios más. Es decir, que esto me da un total de que en este caso vamos a tener que reponer 110 cc. Entonces, nuevamente calculamos el goteo para saber a qué velocidad vamos a pasar. Entonces, esta vez son esos 110 cc por el peso, que ahora es 2.9, dividido en 24 horas. Esto me da un goteo de 13.29 cc hora, que esa es la velocidad a la que tendríamos que pasarle los líquidos a este neonato. Ahora, calculemos el flujo metabólico. En este caso, el flujo metabólico sería 10 por 13.29, que vimos que era el goteo, dividido en 6, que es la constante, por 2.9, que es el peso del niño. En este caso, el flujo metabólico me da 7.6 miligramos kilogramo minuto. Si recuerdan, ya se saldría de los rangos, ya que el rango es de 3 a 5 miligramos kilogramo minuto. ¿Qué hacemos entonces? En este caso lo que podemos hacer es cambiar la concentración de la dextrosa y ya no la utilizamos al 10%, sino la utilizamos al 5%. Entonces, miren, si utilizamos ahora la dextrosa al 5%, que no vamos a cambiar nada más en la fórmula, sino el 5, vamos a continuar con el valor del goteo y eso lo dividimos en la constante 6 por el peso, ahora me va a dar un flujo metabólico de 3.8. Entonces, en este caso preferiríamos utilizar una dextrosa al 5% y no al 10%. Ahora, a continuación, les voy a explicar cómo se hace la reposición de electrolitos. Entonces, recuerden además que cuál es la forma de reponerlo. Entonces, vamos a utilizar ampollas. ¿Cómo viene la presentación de esas ampollas? Entonces, la de cloruro de sodio viene una ampolla de 10 cc y en cada cc vienen 2.000 equivalentes, al igual que el cloruro de potasio. ¿Por qué debemos saber esto? Porque de eso va a depender cuánto cc le vamos a adicionar a la solución. Entonces ya vamos a ver a continuación. Entonces, empecemos con el sodio. El sodio, digamos, en este caso específico lo vamos a reponer a 2.000 equivalentes por kilo. ¿Cuánto pesa el neonato? 2.9, es hacer una multiplicación de 2.000 equivalentes por el peso, que en este caso me da 5.8.000 equivalentes. Esto lo podemos aproximar a que son 6.000 equivalentes lo que tenemos que reponerle al día al niño. Y si tenemos en cuenta la ampolla, que en cada cc vienen 2.000 equivalentes, entonces quiere decir que en un cc 2.000 equivalentes, en C, para poder pasar 6.000 equivalentes, ¿cuánto cc necesito? Entonces sería 6 por 1, 6, dividido en 2, me da 3 cc. Eso quiere decir que tengo que pasarle 3 cc de esta ampolla a los líquidos. Ahora el potasio, ¿cómo lo hacemos? El potasio lo podemos reponer de 1 a 4.000 equivalentes, en este caso vamos a utilizar 1.000 equivalente por el peso del niño, que son 2.9 kilogramos, que en este caso nos daría 2.9 mil equivalentes, lo que podríamos aproximarlo a 3.000 equivalentes. Recuerden nuevamente, en la ampolla de 10 cc, en cada cc vienen 2.000 equivalentes, entonces para pasar 3.000 equivalentes, ¿cuánto cc necesitaría? Sería 3 por 1 dividido en 2, que eso me da 1.5 cc. Entonces, ¿cómo quedan las órdenes médicas de este neonato a su cuarto día de vida? Queda que debemos pasar dextrosa al 5%, porque como vimos previamente al 10%, superaríamos el flujo metabólico diario. Entonces, por eso elegimos una dextrosa al 5%. ¿Cuánto es el volumen total que vamos a pasar? 319 cc, que si recuerdan, ese es el valor de multiplicados esos 110
cc que habíamos calculado previamente, multiplicado por el peso del niño, que son 2.9 kilogramos, eso me da 319 cc, a un goteo de 13.2 cc hora. Pero a eso, además tenemos que adicionar 3 cc de cloruro de sodio y 1.5 cc de cloruro de potasio. Listo, chicos, este fue el primer ejercicio, espero les haya quedado claro. Igual si tienen alguna pregunta no duden en hacérnosla y pronto seguiremos haciendo más ejercicios para que todo lo tengan mucho más claro. Muchas gracias.